Universidad Autónoma del Estado de México. Caso Rosendo Radilla Pacheco. Hechos del caso. El 25 de agosto de 1974 detuvieron ilegalmente en un retén militar al señor Rosendo Radilla Pacheco, quien fue visto por última vez en el excuartel militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Rosendo Radilla fue un destacado y querido líder social del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, quien trabajó por la salud y educación de su pueblo y quien fungió como un presidente municipal. 42 años después, su paradero sigue siendo desconocido. En México, durante la década de los 70 y principio de los 80, se cometieron numerosas violaciones de los derechos humanos por parte de integrantes del Estado. Estas formaron parte de una política de Estado que resultó en la comisión de los crímenes de lesa humanidad, que se mantenían en total impunidad a la fecha. Parte de esa política de Estado involucró la persecución y detención arbitraria de opositores al régimen, principalmente activistas políticos y dirigentes sociales. A este periodo histórico se le denominó Guerra Sucia. En este contexto, en el que se da la detención del señor Rosendo Radilla. La detención y posterior desaparición forzada del señor Radilla Pacheco fue denunciada públicamente por la familia en el momento de sucedidos los hechos y posteriormente fue denunciada legalmente ante la instancia de Procuración de Justicia Nacional. Fue parte de la investigación realizada por la Comisión Nacional de Derechos. Ante la falta de respuesta por parte del Estado mexicano, el 15 de noviembre del 2001 se presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tras sostener una audiencia pública sobre la admisibilidad del caso el 21 de octubre de 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el informe de admisibilidad número 65-05 el 12 de octubre del 2005. El 27 de julio de 2007, durante su 128 periodo ordinario de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró las posiciones de las partes y aprobó el informe de fondo número 60-07, de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por una falta de respuesta efectiva del Estado mexicano, el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en dicho informe de fondo, el 15 de marzo de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación al derecho al reconocimiento de personalidad jurídica, artículo 3, derecho a la vida, artículo 4, derecho a la integridad personal, artículo 5, derecho a la libertad personal, artículo 7, derecho a las garantías judiciales, artículo 8 y derecho a la protección judicial, artículo 25. En conexión con la obligación de respetar los derechos, artículo 1.1. Todos estos derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por su parte, los representantes de las víctimas demandaron al Estado mexicano no solo por los derechos consagrados en la Convención Americana, sino también por las violaciones a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. El 15 de marzo de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demanda al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la falta de respuesta efectiva al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe de fondo. El 6 de julio del 2009 se realiza la audiencia de las partes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia. El 23 de noviembre del 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por la violación a los derechos, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de Rosendo Radilla, debido a la desaparición forzada cometida por elementos militares, de la cual es víctima. Esto en conexión con la obligación de respetar los derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. El caso Radilla tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano,
tanto por haber sido el primer caso significativo en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano como por contener órdenes para que en México se realicen cambios estructurales de gran importancia para la vida pública del país. Al ser el caso Radilla el primer caso en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano por violaciones graves a derechos humanos, ordenando una serie de medidas de reparación en concordancia con la gravedad de las violaciones. Las autoridades mexicanas se vieron forzadas a establecer criterios para el cumplimiento de esta sentencia y de otras sucesivas que se emitan por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Siguiendo los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte estableció que todos los jueces mexicanos, en el ámbito de su competencia, están facultados para hacer un control de convencionalidad, esto es, aplicar tratados internacionales de derechos humanos en los casos que conocen, aun en perjuicio de la legislación mexicana. Como consecuencia, y toda vez que en la interpretación sobre derechos humanos debe tenerse en cuenta tanto el Tratado Internacional como la Constitución. La Suprema Corte en esta resolución aceptó que todos los jueces mexicanos están facultados para analizar la compatibilidad de una ley o acto con la Constitución y tratados internacionales. Referencias. Gracias.